Muy buenas tardes, profesor. Este video corresponde al parcial del primer corte del Seminario de Síntesis Filosófica, en la cual el tema es realizar una homilía filosóficamente sensible, considerando los autores que hemos revisado a lo largo de este primer corte. No se me hace repetir nuevamente todo el Evangelio y la primera lectura del Salmo de miércoles 2 de septiembre, pero me ha sido pertinente tomar ciertas frases alusivas en las cuales me va a ayudar para poder realizar este ejercicio. Muy bien. En la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, observo las siguientes temáticas. Primero, Pablo se dirige a esta comunidad y dice la siguiente: les hablo a ustedes no como a hombres de espíritu, sino como a gente carnal, como a niños de Cristo. Segundo, encuentro en esta comunidad envidias, contiendas, que se dejan llevar por estos instintos carnales. Unos dicen yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, y este proceder es un proceder netamente humano. Finalmente, Pablo hace esta alusión en la que dice que si uno planta, el otro riega, pero en últimas es Dios el que hace crecer y germinar lo que se ha situado, lo que se ha sembrado. Se nos habla y se nos dice que nosotros somos campos de Dios, edificios de Dios. Y así, de esa manera como se contesta en el Salmo: dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso aquel pueblo donde yo voy a depositar esta palabra. De allí, en el Evangelio, Jesús habla y hay muchos verbos, principalmente el servicio y la enseñanza. Dice, comienza el Evangelio: y salió Jesús de la sinagoga, donde probablemente estaba enseñando. Se acercó luego a donde estaba la suegra de Pedro, que estaba enferma con fiebre, y curó a muchos más, impuso manos. Después de ser curada, esta señora se puso al servicio. Finalmente lo reconocen a él como: tú eres el Hijo de Dios. Jesús termina este encuentro donde dice que él viene a anunciar el reino de Dios, una prédica, una enseñanza. Bien. Yo señalé esto porque sobre esto voy a realizar este ejercicio, como sigue de la siguiente manera. El hombre, a lo largo de toda su existencia, está inclinado a la búsqueda de la verdad, al saber, al conocimiento. Se pregunta por qué es el ser, se pregunta por lo que es lo que yo puedo conocer y si lo que conozco es real. Siempre ondea en la búsqueda de la verdad, y por su contraparte existe en él el principio de la dubitalidad, dudar. De allí que yo señalo en una de las primeras frases donde se les dice: hermano, yo no les hablo a ustedes como a hombres, como a espíritus, tengo que hablarles como a hombres. Si me centro un poco en lo que dice probablemente Santo Tomás, que nosotros somos materia y somos forma, somos espíritu, somos carne, y a través de esa carne nosotros vamos teniendo la experiencia de la realidad al interactuar con las personas que yo tengo a mi alrededor. No sin más, entonces nuevamente cae la pregunta: ¿qué es lo que yo puedo conocer? Si lo que estoy conociendo es real. Parménides nos dirá: los mortales que nada saben, yerran, porque la inhabilidad de sus pechos dirige sus mentes. Son sordos, son ciegos y a la vez estupefactos, una horda sin discernimiento. De allí también nos comienza a incitar a unas vías de investigación. Una de ellas que dice la persuasión que acompaña la verdad. Probablemente también San Pablo venía a anunciar una verdad que ya fue diciendo
yo soy de Apolo, o yo soy de algún otro persona que vino a enseñar o a adoctrinar. Generalmente, como persona, yo también estoy propenso a sufrir esos riesgos, ¿no? A sufrir las injusticias, al sufrir también la misma duda. Es así como esas envidias, esas contiendas, es lo que probablemente más tarde Santo Tomás diría, esos son los apetitos sensitivos. Esa es tu ponencia evolutiva, donde probablemente te dejas llevar por tu razón y donde comienzas a interpelar todo lo que probablemente cae a nuestra mente, a nuestra razón. Y es allí que el eje transversal en todo esto es el saber, el conocimiento, que nos conduce a una verdad. Para nosotros los cristianos, esa verdad es Dios. De allí que el mismo hombre en esa consecución y ese cuestionamiento sobre este saber, si este Dios en últimas existe, si este Dios mueve, si este Dios del que yo predico es un ente que yo puedo tocarlo. Es allí que nos pasamos ya a nuevos filósofos como Kant, donde hace una crítica a esta razón, pone un límite a este conocimiento. Los medievales, los filósofos anteriores a él, se dividieron, fe y razón, donde Dios estaba de por medio, donde el fundamento metafísico de la realidad era el mismo Dios. En otras palabras, el conocimiento de Dios a través de la razón. De allí que en unas palabras del Evangelio, Jesús dice, yo voy y tengo que anunciar el reino de Dios. Poniéndome a la línea con Kant, Kant también menciona su metafísica de las costumbres, tomar como una regla, como una línea, donde yo puedo demostrar también una exigencia a ese mismo hombre, y que en últimas demostramos la existencia de Dios mediante la vía práctica de la razón, la experiencia del conocer y la experiencia del obrar. Junto a esto, el tema que podríamos tratar también dentro de esta homilía podría ser a ese Dios. Y es allí como Anselmo y Tomás, Anselmo con sus vías para conocer a ese Dios por medio de la experiencia a priori, Santo Tomás con la experiencia a posteriori, tomando también cosas de Aristóteles. Y algo muy importante que yo puedo señalar aquí, y es en el Evangelio, cómo Jesús sana, cómo Jesús toca a una persona y devuelve la sanación. Puedo decir que allí yo encuentro también la ejecución de Dios. Y cómo yo lo percibo por una de esas doctrinas del motor principal que genera movimiento. No exclusivamente que yo me traslade de un punto A a un punto B, sino que también existe ese movimiento de generación, ese movimiento que produce, que destruye. Yo creo que allí también se demuestra en nuestra actualidad ese obrar de Dios a través de la humanidad, de la misma historia en la humanidad, donde este contexto, donde nosotros observamos la palabra de Dios que se actualiza y que también en cada uno de nosotros va haciendo un eco. Y yo pienso que ese Dios, como muchos de los filósofos lo catalogan, ¿no? El bien supremo, la idea suma del bien. Es ese Dios que va tocando al mismo hombre a lo largo de toda su historia. De esa manera, yo pienso que a lo largo de esta historia, de la misma historia de la humanidad, la fe y la razón no pueden andar por caminos separados. Más bien la fe y la razón se cruzan en un punto, porque como dice Santo Tomás,
Por medio de la razón, el ser humano se da cuenta de sus límites y con estos límites da paso a la existencia de la fe. Yo como creyente acojo esa revelación y siempre también está en ese mismo proceso de discernimiento, en ese mismo proceso de razonar. De allí se puede decir que el diálogo que existe entre la filosofía, el diálogo que existe entre los textos litúrgicos, nos anima la teología, la hermenéutica, a encontrar y a desvelar ese manto que muchas veces vemos tan tapado, esa historia de Dios, pero que Dios también trasciende a lo largo de la misma historia de la humanidad. Yo pienso que los textos filosóficos ayudan al hombre a descubrirse a sí mismo, porque como inicié en esta pequeña grabación, siempre el hombre se ha preguntado, siente esa inclinación por la cuestión del ser, y ese ser también lo lleva a la cuestión del conocimiento y las mismas preguntas filosóficas que Kant pues dice, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Allí nos habla del conocimiento, la misma razón práctica y también hasta cierto punto la misma religión, hacia dónde me lleva. Creo yo que todas las formas simbólicas, el lenguaje simbólico, es una forma de relación con ese Dios que a veces los creemos que está tan abstracto, tan lejano, pero que sin embargo está cercano y está caminando con nosotros. Muchas gracias, profesor. Que tenga una excelente tarde.